Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy voy a incidir un poquito más en el tema de las dietas blandas, porque a lo largo de los vídeos que he ido publicando veo que todavía genera un poco de dudas. Y la principal confusión que genera las dietas blandas es porque tradicionalmente se le ha llamado dieta blanda a todo, un poco por la textura. Pero ya vais a ver cómo una dieta blanda no siempre es una dieta de fácil masticación. Actualmente se trata, al menos a nivel profesional, de evitar la confusión y por eso en los protocolos hospitalarios, por ejemplo, que es donde se hacen los manuales de dietas, se trata de evitar la palabra dieta blanda y solo se utiliza exclusivamente como una dieta de transición desde la dieta líquida que se pauta después, por ejemplo, de una operación quirúrgica hasta pasar a otra vez a una alimentación normal, a una dieta normal. Ese periodo de transición entre una dieta líquida, después se pasa a una dieta semilíquida, después pasaríamos por la dieta blanda en un periodo de 3, 4, 5 días, dependiendo del tipo de operación quirúrgica, y a partir de ahí pasaríamos ya a la dieta tradicional, a la dieta normal, a la que llevábamos antes de haber tenido, por ejemplo, esa operación quirúrgica. ¿Qué ocurre? Pues que tradicionalmente, cuando teníamos un problema digestivo, cuando tenemos diarrea, cuando tenemos incluso estreñimiento en algunas ocasiones, bueno, pues se pautaba una dieta blanda. ¿Qué ocurre? Pues que esa dieta blanda, que en esos casos se trata realmente de una dieta de protección gástrica, es decir, una dieta que dé poco trabajo a nuestro sistema digestivo, se ha llegado a confundir también con una dieta blanda de textura, que es la que necesitamos cuando tenemos problemas de masticación o problemas de deglución, es decir, de tragar, por ejemplo, en casos de disfagia. Esa equivocación que existe por la textura, porque claro, la palabra blanda todos la asociamos con comida blandita, que no nos cuesta masticar, que en algunos casos también la podríamos asociar a la protección gástrica. Como os he dicho, pasamos por una dieta líquida, semilíquida, que es blanda, fácil de masticar y fácil de tragar, pero no son lo mismo. Por eso os he empezado hablando de esos manuales que se utilizan a nivel hospitalario, que a los profesionales nos sirven de guía a la hora de pautar diferentes tipos de dietas. Actualmente se llama dieta de protección gástrica a esa que no queremos que nos cause problemas a nivel digestivo, y se llama dieta de fácil masticación a aquellas que realmente tienen que tener una textura más blanda para que faciliten la masticación o que faciliten la alimentación a personas que no pueden masticar o que no pueden tragar adecuadamente. A nivel hospitalario, que os lo digo como curiosidad, a estas dietas muchas veces se les llama dietas turmix porque casi siempre suelen ir trituradas. Eso a nivel hospitalario, porque en casa no es necesario que pongamos todo triturado. Dependerá de nuestra capacidad para masticar, podremos tener unas texturas u otras. Igual empezamos con triturados y vamos teniendo una transición también hacia alimentos un poquito más consistentes. Así que vamos a ir viendo las principales diferencias, sobre todo entre una dieta de fácil digestión y una dieta de fácil masticación. Y vais a ver cómo realmente no tienen, bueno, un poquito que ver sí, pero hay muchas diferencias entre ellas. Así que vamos a comenzar con la dieta blanda de protección gástrica o de fácil digestión. En este caso, los alimentos que vayamos a introducir en la dieta deben ser alimentos muy bajos en grasas, es decir, carnes blancas, especialmente carne de pollo y pollo, pavo y conejo, que serían las carnes blancas. También pescados, en este caso pescados blancos, como por ejemplo la merluza o el bacalao. De manera que vayamos pautando una dieta baja en grasas. Las grasas ralentizan la digestión, con lo cual
nos va a costar mucho más digerir esos alimentos. Así que siempre alimentos bajos en grasas. Segunda premisa serían alimentos bajos en fibra. Y aquí nos podemos chocar un poco con las recomendaciones que se suelen hacer para una alimentación saludable. Se suele recomendar que sea una dieta alta en fibra vegetal, también cereales integrales. Bueno, pues en este caso nos olvidamos de todo eso y vamos a priorizar el consumo de arroz y de pasta refinados, pan blanco, es decir, todo aquello que nos lleve menos trabajo digerir y además que nos deje menos residuo. La fibra no se digiere, con lo cual va a llegar intacta a nuestro intestino grueso y allí, bueno, es donde va a hacer más o menos su principal efecto. Pero en este caso, las dietas de protección gástrica deben ser muy bajas en fibra. ¿Qué hacemos con las frutas y las verduras? Bueno, pues las verduras se añaden en muy pequeña cantidad y además muy bien cocinadas. Y las frutas siempre peladas y a ser posible cocinadas. Es decir, por ejemplo, manzanas asadas, compota, todo aquello que nos facilite la digestión de estos alimentos que pueden contener un poquito más de fibra. Y la tercera premisa es que debe ser una dieta muy baja en azúcares simples, es decir, no debemos utilizar ni miel, ni azúcares, ni alimentos que sean industriales ricos en azúcares libres, de manera que vayamos reduciendo ese trabajo que nos puede costar digerir. Bueno, en este caso no nos cuesta trabajo, pero lo que nos provoca es una sensación en nuestro sistema digestivo que no es la adecuada. Es decir, todo ese conjunto de estas tres premisas que os he dicho deberían ir asociadas además a unas técnicas culinarias en las que se utilice poquito aceite, es decir, al vapor, utilizar hervidos, por ejemplo, para las verduras. Y en ese caso vamos disminuyendo también esos componentes de la dieta que nos pueden resultar perjudiciales. Técnicas culinarias sencillas. Evitamos el uso de especias, evitamos el uso de picantes y, por supuesto, cualquier sustancia que nos pueda resultar irritante para la mucosa del sistema digestivo. Y me refiero, por ejemplo, al café, al té, al cacao, que contienen sustancias como la cafeína que pueden resultar irritantes. Y ahora vamos a ver la dieta blanda mecánica, que también se llama dieta de fácil masticación. Con esos dos nombres es como las podríamos encontrar. Y en este caso realmente no existen restricciones alimentarias, como en el caso de la dieta blanda de protección gástrica, en la que sí que tenemos que limitar algunos alimentos. En este caso siempre podemos incluir todos los alimentos, pautando una dieta equilibrada y variada que nos proporcione placer. ¿Por qué digo lo del placer? Pues porque muchas veces cuando hacemos dietas trituradas realmente a veces no saben muy bien, porque tratamos de mezclar todos los ingredientes dentro del mismo puré. Por ejemplo, las verduras, metemos también carne o pescado o huevos, y a veces esos triturados no tienen un sabor muy agradable. ¿Qué tenemos que hacer? Dentro de la medida de lo posible, favorecer la masticación, es decir, el movimiento, al menos el movimiento de las encías. Y para darnos cuenta de qué es lo que podríamos comer y en qué texturas, vamos a pensar en los niños pequeños. A los niños pequeños, cómo les facilitamos que mastiquen o que vayan adquiriendo esa facilidad para comer la misma comida de los adultos. Bueno, podemos preparar aquellos alimentos que se vayan a cortar en trozos cuando los masticamos, los podemos triturar. Podemos hacer, por ejemplo, cremas de verduras muy fácilmente, pero los segundos platos, el pescado, por ejemplo, o las carnes, las podemos hacer picadas, más chiquitinas y en forma de tortitas, en forma de hamburguesas, de albóndigas, que sean muy fáciles de aplastar, incluso con la lengua o con las encías, es decir, texturas que sean muy blandas aunque no estén trituradas.
En este caso también nos pueden ayudar mucho las tortillas, que es algo que podemos incluir mezclando otros ingredientes también para favorecer, como os digo, que sea una dieta lo más variada posible. Y siempre que se pueda, todo lo que podamos hacer que se aplaste o que sea muy fácil de masticar, vamos a evitar triturarlo, para no perder esa capacidad que tiene también nuestro cuerpo de ir masticando. Aunque bueno, la palabra masticar en este caso nos puede llevar un poco a error. Os digo, como siempre, recordar cómo se introducen los alimentos en los niños pequeños, cómo se hace esa transición. Bueno, pues algo parecido es lo que deberíamos hacer con las dietas de fácil masticación. Y ahora, para que veáis realmente la diferencia entre una dieta y otra, os voy a poner dos ejemplos que son muy gráficos y lo vais a entender perfectamente. En el caso de la dieta de fácil masticación, el pan debería ser blandito. Se suele recomendar, por ejemplo, pan de molde, que se nos deshace casi en la boca cuando lo estamos masticando. Sin embargo, en este pan de molde, por supuesto que podría ser blanco, podría ser integral, la textura sería muy similar. Sin embargo, en el caso de una dieta de protección gástrica, se recomienda biscotes de pan, porque se hacen polvo y nos obliga a masticarlos. Cuanto más masticada esté la comida, más fácil será digerirla, sobre todo los hidratos de carbono, cuya digestión comienza ya con la saliva, con las enzimas que se liberan a través de la saliva, de manera la diferencia ya veis que es bastante importante. Otro caso muy gráfico sería, por ejemplo, el pollo. La pechuga de pollo hemos dicho que está recomendada en una dieta de fácil de protección gástrica, porque es una carne blanca muy bajita en grasas. Sin embargo, en una dieta de fácil masticación, la pechuga de pollo es prácticamente imposible de comer, porque al masticar muchas veces se hace hilos y eso dificulta muchísimo la digestión y también la masticación y tragar esos alimentos. ¿Qué hacemos entonces con el pollo? Picarlo. Hacer como si fuese carne picada, trocitos muy pequeñitos, incluso los podríamos hacer con el cuchillo y después darles forma de tortita. Esa sería la mejor manera de introducir el pollo en una dieta de fácil masticación. Así que ya veis que son dietas, a pesar de que a las dos las llamemos blandas, en parte por su textura, son totalmente diferentes. Así que espero que con este vídeo vaya quedando también un poquito más claro. Y si no, ya sabéis, me lo dejáis vuestras dudas en la cajita de los comentarios. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros y por supuesto que espero que sigáis todos ahí en los próximos vídeos.